Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra unidad número uno, que es interfaz gráfica de usuario. Y el día de hoy vamos a revisar un poco la parte teórica de los elementos que se deben considerar para integrar dentro de esta interfaz, para posteriormente pasar ya con la parte de programación y revisar algunos ejemplos de los principales componentes que se pueden agregar dentro de una interfaz. Lo primero que vamos a revisar es el concepto de interfaz gráfica, donde nos menciona que es un conjunto de componentes gráficos que permiten la interacción entre el usuario y la aplicación. Todos estos componentes que van a permitir que el usuario pueda realizar alguna actividad dentro de ese software o dentro de esa aplicación como tal, como son ventanas, botones, listas, campos de texto, etiquetas que permiten al usuario interactuar con la aplicación como tal. Ahora, dentro de una interfaz gráfica tenemos un elemento principal que son los contenedores o containers que permiten agrupar cada uno de estos componentes. Es decir, que a través de ese contenedor nosotros podamos integrar las ventanas, podamos integrar los botones, campos de texto, para que se puedan ya acomodar y posteriormente realizar su programación. De igual manera, también nosotros podemos utilizar frames. Digamos que el elemento general es el frame. Después, dentro del frame, nosotros podemos ir agregando también estos elementos. Y de hecho vamos a utilizar ambos conceptos, tanto el de contenedor como el de frame, que sería ya más adelante para la unidad número 2, estaríamos trabajando con el uso de frames. Ahora, todas las interfaces gráficas deben tener o deben cumplir ciertas características, como lo es que sea muy sencillo de comprender para el usuario, que el uso sea fácil de aprender, porque sabemos que muchas veces el usuario que va a utilizar estas interfaces no conoce, no tiene conocimiento en cuanto al manejo de este tipo de aplicaciones, entonces debe ser de fácil aprendizaje. De igual manera, también debemos agregar un diseño adecuado, diseño ergonómico en cuanto a la ubicación de los diferentes componentes, dónde se encuentran los menús, dónde van a estar los diferentes botones, porque muchas veces el usuario ya está acostumbrado a ver una estructura y si de repente nosotros le modificamos la ubicación de esos botones, pues como que le genera confusión, ¿no? Inclusive, por ejemplo, no sé si alguna vez les haya pasado que de repente nosotros estamos acostumbrados a que primero va el botón de cancelar y luego el de aceptar. Y si de repente los cambiamos, pues ahí como que nos genera duda, ¿no? Que primero pongamos aceptar y luego cancelar o viceversa, aunque sí ahí te modifica un poco y ya puedes hacer o puedes generar algún error dentro de la misma aplicación como tal. Ahora, dentro de estas interfaces es importante que nosotros tengamos en cuenta el diseño y es una parte importante, tiene que ver con el diseño de esa interfaz. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de empezar a acomodar estos componentes como nosotros queramos. Debemos tomar en cuenta factores de desarrollo, factores de viabilidad y factores de aceptación para que esa interfaz sea adecuada para el usuario. En cuanto al primer punto, que son los factores de desarrollo, es importante, ¿verdad?, que la aplicación tenga soporte para diferentes interfaces, agregar ahí la parte de librerías, herramientas, para que nosotros podamos aplicarlas o adecuarlas a diferentes interfaces. En cuanto a la parte de viabilidad, tiene que ver con el que nosotros generemos una interfaz para todo tipo de persona en cuanto a las habilidades que pueda tener, colores que nosotros manejemos, que pueda ser utilizable para cualquier persona. Por último, en cuanto a los factores de aceptación, tenemos que verificar también las políticas de la organización, si tenemos que utilizar sus colores, tipografías, logotipos, todo lo que tiene que ver con la empresa como tal en la cual va a estar realizándose esa aplicación como tal. Ahora, también dentro de las interfaces es importante considerar el lenguaje visible. ¿A qué se refiere este concepto de el lenguaje visible? Tiene que ver con la forma en la cual
nosotros vamos a tener o vamos a poder visualizar cada uno de esos componentes dentro de la interfaz. Y dentro de este lenguaje visible tenemos la ubicación o disposición de los componentes, tipografías, colores y texturas e imágenes. Son 4 conceptos que nosotros debemos tomar muy en cuenta al momento de crear nuestra interfaz. En cuanto a la disposición, ¿cómo van a estar acomodados nuestros diferentes componentes dentro de la interfaz? También si nos menciona en cuanto a la organización, si van a ser 2D, si van a ser 3D, es importante considerar que todo sea plano, ¿no? Porque a veces el 3D se ve muy bonito, pero no es lo más viable para una interfaz. Tenemos la parte de tipografía. ¿Cuáles son los tipos de letra que debemos considerar para la interfaz? Les mencionaba, si tenemos que utilizar la tipografía de la organización o utilizar tipografía que puede entenderse, porque a veces decimos, esta tipografía me gusta, se ve muy bonita, pero no se entiende. Entonces hay que tomar en cuenta mucho también. La parte de los colores es muy importante. Sabemos que los colores tienen un significado, entonces es importante, dependiendo de la aplicación, adecuar los colores que nosotros vayamos a utilizar como tal, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba si vamos a utilizarlo para un kinder, para un colegio de abogados, para una tienda, no sé. Los colores deben ser acorde a lo que nosotros estemos realizando. Y en caso de que no nos digan qué color utilizar, pues siempre colores que no se distorsione, ¿no? Por ejemplo, el caso del daltonismo, que no se distorsione los colores que nosotros vayamos a utilizar. Por último, en cuanto a las imágenes, es muy importante, no hay que saturar con imágenes una interfaz, hay que colocar las imágenes necesarias en cuanto a sobre todo el manejo de los logotipos principalmente, ¿no? Que forman parte de la organización. Digo, no tanto el meter ahí un montón de imágenes que se vea muy llamativo y que esas imágenes más bien hagan que el usuario se desvíe en cuanto a lo que se va a hacer, ¿no? Si es un registro, se le olvida y se enfoque más en las imágenes, entonces para ello es importante considerarlo también. Ahora, también aquí dentro de estas características que se deben considerar dentro del manejo de una interfaz, tiene que ver también si nosotros vamos a agregarle animaciones, sonidos dentro de esa interfaz, que no es lo más recomendable, porque les digo, lo que hace es distraer del objetivo primordial de nuestra interfaz como tal. Entonces, no es recomendable que nosotros agreguemos este tipo de distractores. Ahora, ¿cuáles son los componentes que nosotros podemos agregar dentro de una interfaz gráfica? ¿Cuáles serían esos elementos que nosotros pudiéramos ir agregando? Dentro de los principales tenemos los siguientes. Tenemos ventanas, cuadros de diálogo. Estos componentes son componentes generales, ya que aquí en esta parte de componentes nosotros pudiéramos tener ya lo que habíamos visto hace un rato de botones, cuadros de texto, etiquetas, combos o listas desplegables, diferentes tipos de botones, el radio button, checkbox que más adelante vamos a ir viendo. Ahora, todos estos componentes se manejan en base a eventos. ¿Qué es un evento? Nos menciona que un evento es una notificación que se hace o que genera un elemento gráfico cuando el usuario interactúa con él. Es decir, ¿qué pasa cuando yo doy clic en un botón? ¿Qué pasa cuando yo escribo en un cuadro de texto o cuando posiciono el cursor encima de una etiqueta o encima de un botón? ¿Qué hace mi elemento, mi componente cuando doy clic sobre un menú? A eso se refiere el concepto de evento. ¿Cuál es la reacción que se genera cuando el usuario interactúa con cada uno de estos componentes en la interfaz gráfica? Todos los componentes que nosotros agreguemos generan eventos como tal. Ahora, dentro de estos eventos, ya enfocado en la parte de programación, pues se manejan a través de una librería. Y estas librerías que nos permiten manejar diferentes elementos, para los eventos también tenemos una librería. En este caso es la librería Java AWT Event, que nos va a permitir
trabajar diferentes em, eventos dependiendo el tipo de componente que nosotros vayamos a utilizar. Digo, igual, por ejemplo, tenemos también eh, que el usuario puede hacer o interactuar con la interfaz de diferente manera. Puede hacerlo a través de un clic, o puede ser también presionando alguna tecla. Entonces, estas fuentes de evento puede ser a través del teclado, puede ser a través del ratón principalmente, o a través de alguna otra acción. Por ejemplo, si conectamos algún otro elemento, no sé, el lector de código de barras, que es lo que me genera, si conectamos algún joystick también, por ejemplo, qué es lo que nos generaría. Entonces, todo esto es en base a el manejo de eventos. Ahora, como les mencionaba, como nosotros podemos tener diferentes tipos de eventos, diferentes generadores de eventos también, tenemos los siguientes casos. Tenemos eventos de bajo nivel, eventos semánticos, eventos generados por una ventana, eventos generados por el teclado, por el ratón, eventos generados por las barras de desplazamiento o eventos de lista. Cada uno de estos eventos pues van relacionados o están relacionados con cada uno de los componentes que nos permitan interactuar con la interfaz como tal. Principalmente nosotros vamos a trabajar sobre los eventos tanto del teclado como eventos de el ratón, que serían los que más van a estar trabajando. Ya ustedes dentro de la presentación pueden consultar todos los diferentes tipos de evento. Como les mencionaba, ahorita vamos a enfocarnos en los eventos del teclado y eventos del ratón, que son los que más se van a utilizar como tal. Dentro de los eventos del teclado tenemos los siguientes, tenemos key press, key relays, key action y key action relays. Principalmente nosotros vamos a utilizar los primeros. ¿Qué pasa cuando nosotros presionamos una tecla o cuando la dejamos de presionar? Que son estos dos los que más se van a utilizar. Si yo presiono la tecla, ¿qué reacción va a tener mi interfaz ante ese evento? Igual, ¿qué pasa si yo quiero capturar mejor cuando dejo de presionar esa tecla como tal? ¿Cuál va a ser la reacción que se va a generar? Ahora, en cuanto a los eventos del ratón, tenemos mouse down, mouse up, mouse move, mouse enter, mouse exit y mouse drag, que principalmente tiene que ver con el desplazamiento del mouse dentro de nuestra interfaz, y también, por ejemplo, el mouse drag tiene que ver con el arrastre dentro de nuestra interfaz, que es lo que nos va a generar como evento. Sí, igual aquí dentro de estos eventos nos hace falta cuando nosotros damos un clic, si es un clic normal, si es un clic derecho, si nosotros estamos haciendo uso del scroll del mouse también, cuál es la reacción que nos va a generar dentro de esa interfaz como tal. Como les mencionaba, existen diferentes tipos de eventos de lista, que nos van a permitir de alguna manera trabajar con cada uno de estos componentes. Ahora, cada uno de estos componentes que les había mencionado hace un rato van a generar eventos que más adelante nosotros vamos a ir programando para ya ir generando esta interacción directa con el usuario. Dentro de la presentación les compartí ahí alguna información referente a los diferentes auditores o escuchadores de eventos que nos permiten hacer esta programación. De igual manera, vamos a ir revisándolo, pero ya en la parte práctica. Si nosotros vamos a ir revisando el manejo de eventos, pero ya directamente en la parte práctica. Les voy a encargar que revisen ahí dentro de la presentación estos diferentes escuchadores de eventos, que es la parte que vamos a empezar a programar para la siguiente sesión. Por el día de hoy vamos a dejarle hasta aquí, y para la siguiente iniciamos ya directamente con la parte de programación.